Buenos días. Antes que nada quiero agradecerles a ambos por darme la oportunidad de entrevistarlos y comentarles que nuestra investigación se centra en los prejuicios circulantes en la sociedad argentina que asemejan al peronismo con el fascismo. En la entrevista nos vamos a centrar en la sociedad y en el análisis del peronismo. Por ende, primero pedirles que se presenten y preguntarles qué vinculación tienen ustedes con el peronismo. Mira, yo soy Julio Lescano, soy jubilado bancario, trabajé en el área de educación, en la parte de capacitación en bancos. Bueno, yo soy afiliado al PJ desde 1973. Esa es una de las vinculaciones concretas que tengo yo con el movimiento peronista. Hice algunas militancias así de barrio, además fui dirigente gremial en un banco oficial, en el Banco Nacional de Desarrollo, y trabajé en algunos grupos haciendo un poco de capacitación de militantes. Bueno, yo soy Carlos Pascuso, soy licenciado en Economía, estoy afiliado desde aproximadamente 1971-72, no recuerdo exactamente, al peronismo. Soy en este momento, digamos, desde el punto de vista profesional, jubilado, y desde el punto de vista académico estoy dictando Historia del Pensamiento Económico como profesor titular, adjunto regular en la Facultad de Ciencias Económicas. Soy titular, digamos, de la misma materia en UCES, y por otro lado dirijo un grupo de investigación académica en el marco de la institución UCES, que su explicitación de sigla es Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Bueno, toda la vida he, digamos, trabajado en el marco de mi formación, que es la de economista, y bueno, en este momento estoy focalizado exclusivamente en el tema académico. Bueno, eso creo que sintetiza un poquito mi historia. He participado, como peronista, he participado en distintas unidades básicas de la zona, y por supuesto, digamos, en una actitud militante todas las veces que he podido desarrollarlo. He cumplido funciones, digamos, en el gobierno de Néstor y Cristina, en el Ministerio de Economía, en el Banco Nación, como asesor de un director y como director del Centro de Atención PYME, el primer centro que se creó en Banco Nación. Y bueno, a grandes rasgos, esa es mi trayectoria. Bueno, la primera pregunta que quería hacerles, basándonos en su experiencia durante los gobiernos peronistas, es, según su punto de vista, ¿qué influencia tenía la política en el ámbito educativo? Bueno, arrancás vos, Julio. Sí. Yo, como tengo un poco más de antigüedad que Carlos, esto quiere decir que tengo el privilegio de haber nacido antes. O sea que casi toda mi escuela primaria y más tarde yo hice el secundario de noche, ya siendo adolescente, sobre todo en la escuela primaria hubo gobiernos peronistas. La influencia que tenía era que yo tengo el recuerdo que tenía, que era una influencia altamente positiva. Se notaba que había apoyo, digamos, en el ámbito educativo, y después
fui viendo y yo fui recibiendo, digamos, ese tipo de beneficios que fue favoreciendo el desarrollo de la educación secundaria, terciaria y universitaria. Inclusive favoreció el ingreso a la universidad gratuita para todas las clases del pueblo. Recuerdo, creo que debe existir todavía, no sé con qué denominación, la Universidad Obrera, que después pasó a llamarse, no sé si vos recordás, Carlos, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente existe. Existe, bueno. Para que los obreros que tenían oficios entraran directamente a la UTN, o sea que es una universidad eminentemente tecnológica, ¿no? Para que se formaran técnicos y sobre todo por el gran desarrollo industrial que hubo en esa época, ellos tenían sobre todo los obreros tenían la oportunidad de ingresar y también a nivel secundario se crearon las escuelas técnicas, que también cuando los jóvenes que terminaban la escuela primaria podían ingresar a las escuelas técnicas y ahí se formaban operarios o técnicos especializados. Eso es un poco lo que yo en apretada síntesis, digamos, puedo comenzar a agregar. Bueno, por mi parte, precisamente por lo que comentó Julio, yo nací en 1953, con lo cual cuando lo derrocan a Perón yo tenía 2 añitos. Tuve la suerte de tener un padre de origen italiano, que estuvo varios años, participó de la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero en Alemania durante 2 años y medio, 3, y cuando terminó la guerra en el 45 estuvo realmente complicado todo allá desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los niveles de pobreza y desigualdad. Y bueno, logró trasladarse a Argentina y el hecho sorprendente, no desde el punto de vista nuestro, sino para él, que venía de años complejos, fue que llega un 26 de mayo de 1949 y al día siguiente tenía su trabajo. Bueno, eso lo comento porque es muy importante desde el punto de vista del rol que cumplió mi padre, con mucho equilibrio, mucha humildad, cuando, a pesar de no haber tenido, digamos, la experiencia como la tuvo Julio, de haber sido, digamos, alumno de la primaria y secundaria en esa época, era un recién nacido, pero sí, digamos, me he informado. Una fuente que yo siempre recomiendo muy interesante a tener en cuenta es, digamos, el trabajo que desarrolló y creó Leonardo Fabio, que se llama Perón, Sinfonía de un Sentimiento, donde ahí claramente se muestra en forma documental todo lo que se hizo, digamos, en esa época, y en materia educativa y otros ítems. Pero bueno, mi experiencia puntual fue que yo ingresé en el secundario en 1967 y me tocó en primer año como profesor. En realidad le tengo que agradecer porque gracias a él empecé a interiorizarme por la política. Era un profesor de educación democrática. Cabe destacar que tanto educación democrática como instrucción cívica fueron materias que nacieron en 1955 y que tenían el objetivo de tratar de formar, digamos, posturas y posiciones antagónicas con el peronismo. Bueno, este hombre en el desarrollo de la materia se ocupó de ser un fiel representante de los discípulos del antiperonismo, y bueno, a raíz de eso fue que mi padre
fue en esa primera etapa un soporte muy importante, transmitiéndome cuál fue su experiencia a partir del momento en que llega, digamos, al país como inmigrante y que rápidamente, digamos, consiguió un trabajo y, por supuesto, los medios para su vida. Este profesor de educación democrática de primer año, durante todo el año, con una, digamos, una actitud realmente inconfesable, nos ocupó, más que, diría yo, de formarnos, de hacernos leer tal o cual cosa, que eso también ocurría, en hacer investigaciones, digamos, con diarios, que eso sería maravilloso, si esa práctica, si no fuese por el hecho de que el objetivo que teníamos como taller era el seguimiento en los diarios de cuál era la situación de Ernesto Che Guevara. El señor estaba, digamos, en una postura gozosa, viendo cómo se lo iba acercando paulatinamente hasta su muerte. Y eso era lo que nos transmitía, ese odio, nos transmitió a través de un vacío de contenido, porque realmente focalizar exclusivamente todo en la lectura de los diarios para ver el devenir, digamos, de Ernesto Che Guevara, deja mucho que desear respecto de lo que era la currícula, digamos, de la materia. Así que lo que puedo expresar es esa experiencia. Le tengo que agradecer, digamos, a otro profesor de historia en tercer año, historia argentina. Fue la única materia que me llevé en tercer año, en toda la secundaria, y le tengo que agradecer porque me puso la semillita, digamos, que hizo que me transformara en un profesor de historia del pensamiento económico, historia al fin, y bueno, eso me ayudó muchísimo para poder posicionarme, digamos, desde el punto de vista político y para poder adherir, digamos, a los preceptos y a las bases del peronismo. Continuando en esa misma etapa, ¿qué importancia tenían los medios de comunicación y las medidas propagandísticas? Sí, yo creo que tenía mucha importancia en el sentido de que yo lo estoy comparando ahora, como en esa época no había todos los medios tecnológicos que hay ahora al alcance, ¿no? Sí se usaban los medios propagandísticos existentes en esa época para hacer conocer la actividad que realizaba el gobierno peronista y los planes que se hacían, que se llevaban adelante, para que la gente del pueblo estuviera al tanto, digamos, de los planes que se estaban llevando al tanto. Y yo a la distancia, que a veces parecía quizá un poco invasivo, digamos, ¿no? Con la mente de ahora se puede decir invasivo, pero a la distancia veo que fue muy importante porque primero que era un gobierno que no hacía las cosas improvisadamente, sino que mostraba que se organizaba, planificaba y al mismo tiempo que era correcto estar difundiendo a la población qué era lo que estaba haciendo el gobierno, como se dice ahora, con la plata del pueblo, con la plata de los jubilados y con la plata de los empresarios, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que eso fue muy eficaz y que ha servido para que la gente, el pueblo en general, pero el pueblo de todos los niveles, tuviera, digamos, no una adhesión boba, por así decir, sino una adhesión porque veía la publicación de los planes y al mismo tiempo también recibía los beneficios de esos planes.
al mismo tiempo todas las medidas que se estaban tomando, medidas, leyes laborales, el desarrollo del sindicalismo, la gente podía ver, yo digo como chico, ¿no? En esa época, yo a veces lo cuento, vi la diferencia, puedo ver la diferencia de qué pasaba en el preperonismo, ¿no? Cómo se vivía en el preperonismo, porque en el 45 yo tenía 10 años, o sea que durante algunos años atrás antes de los 10 años, por ejemplo, mi mamá, cuando teníamos un problema de salud, tenía que ir a la salud pública, a la asistencia pública, tenía que ir a algún hospital que estuviera a mano. Nosotros vivíamos en la capital, en el barrio de Villaluro, y ahí se pasaban las horas y al mismo tiempo no se sabía si te podían atender y si vos tenías que gastar en algún medicamento. Cuando apareció, digamos, después del 46, los sindicatos, mi padre fue chofer de una corporación que todos los colectivos eran estatales, con perdón de la palabra, era estatal, ¿no? Entonces ahí tenían las líneas, empleaban los choferes, etcétera, todos tenían su sindicato y aparecieron las obras sociales, donde las familias, no solamente el trabajador, sino toda la familia del trabajador podía ser atendida en la obra social, que hoy la mayoría son prepagas, y hay sindicatos que tienen obras sociales, pero ahora empezaron a aparecer las prepagas. El que no paga la educación no es más, tiene que parar un hospital, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la propaganda era muy importante, y que mantenía, digamos, atento a la mayoría del pueblo, de saber qué es lo que, cómo se llevaba adelante el gobierno y de dónde venían los beneficios que ellos tenían, que no era repartido por el gobierno, sino que les llegaba a través de las obras sociales de sindicatos, a través de la educación y a través de la salud. Bueno, yo lo que voy a complementar, digamos, con lo expresado por Julio es a partir de la información y el conocimiento que tengo del periodo y el vínculo que puedo hacer con la actualidad. Porque uno cree, cuando se habla de lawfare, que es la combinatoria de políticos, el poder judicial, el poder económico concentrado, el poder mediático concentrado, cree que es algo vinculado a un desarrollo dentro de todo reciente o actual. Y en realidad hay componentes del llamado lawfare que eran preexistentes, o sea, la propaganda y los distintos canales de comunicación que utilizaba el gobierno en aquella época para poder transmitir, digamos, los hechos y los objetivos de política que tenían el gobierno, para poder comunicárselo al pueblo, había distintos canales de comunicación y de difusión. Pero es importante resaltar que en aquel momento, digamos, la relevancia era del diario La Nación y Prensa. Clarín recién nace en el 45, y en una primera etapa no tenía el rol que tiene en estos momentos, pero tanto Nación como Prensa cumplían ese rol que hoy cumplen determinados medios en el denominado hoy día lawfare, en el sentido de tener intereses concretos y defender intereses concretos, y muchas veces
no ser difusores de las obras de gobierno. Por eso se utilizaban, digamos, los cortos en los cines, se utilizaba la radio, se utilizaban también, por supuesto, los medios gráficos, pero digamos, distintos canales, porque ya en ese momento había medios de difusión con intereses concretos que no precisamente coincidían con el gobierno peronista. Centrándonos en el liderazgo de Juan Domingo Perón y las medidas de su gobierno, ¿denominaría a los gobiernos peronistas como totalitarios? No, no vamos a hacer un debate acá de totalitario, no totalitario. A ver. Sí, la oposición decía que era totalitario. Vamos a hacer la comparación con ahora, porque ahora hay un gobierno peronista, ¿no? O sea que podemos hacer una comparación. Sí. Yo por lo menos tengo ese privilegio de hacer una comparación después de tanta historia que pasó en el medio, ¿no? ¿Cómo te voy a decir? Brindarte a vos también la posibilidad de poder hacer esa comparación también, porque vos estás formando parte de esta historia también, ¿no? No te subiste después, yo me subí antes, ¿no? al carrito de la historia. Sí, la oposición decía que era totalitario, ¿no? Porque Perón tomaba medidas de gobierno con decisión y no se volvía para atrás, aunque la oposición se resistía, ¿no? Cuando se tomaba una medida, además, el tema era que tenía, digamos, equipos, por así decir, de apoyo, por ejemplo, control de precios, ¿no? En los barrios, las unidades básicas intervenían y formaban parte de la inspección del control de los precios, cosa impensada ahora, ¿no? Ahora nadie le puede decir al panadero, al verdulero, al almacenero, ¿no? A ver esos precios, y esos precios no son los que corresponden, porque todavía volvió a estar vigente la economía de mercado, todavía, y sobre todo comparando estos 4 años que pasaron, fue años de un proyecto donde tenía mucho peso la economía de mercado. Todavía lo sigue teniendo, ¿no? Entonces es impensado. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época, del 45 al 55, una de las cosas era que había control de precios por la misma población, controlaba los precios. O sea que, no, te podés imaginar, los comerciantes estaban furiosos, ¿no? Entonces, los empresarios, eso de los comerciantes, los empresarios estaban furiosos porque había, ahí ya habían empezado a salir los convenios colectivos de trabajo. O sea que antes, yo tengo acá digo algo para verlo después, pero me voy a adelantar, ¿no? En la época del preperonismo, ¿no? Era una sociedad racista, clasista y esclavista. ¿Se entiende eso? Esa combinación. Bueno, sí. Era una combinación mortífera, ¿no? Eran racistas, clasistas y esclavistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos mismos decían que era el gobierno, estoy hablando del preperonismo, que no había, sí, había una elección, había un mamarracho de elecciones, pero no es como ahora que están las PASO, que se eligen, ¿no? Y después
a pesar de que estaba Macri, ¿no? Macri se tuvo que ir porque perdió las elecciones. En esa época lo manejaban todos ellos, hasta que llegó la revolución del 43, que ahí participó Perón, bueno, y ahí tomaron el gobierno, etcétera, etcétera. Empezó lo del 45. Entonces, todo eso empezó a desaparecer. Los empresarios, por ejemplo, sí, estaban las vacaciones, pero las vacaciones se las daban al que ellos querían, ¿no? Y los días que ellos quisieran, ¿no? Entonces yo creo que te conté una vez, a mi padre, yo tenía 5 años y trabajaba en un garaje, y le fui a pedir las vacaciones al dueño del garaje, y le dijo que sí, que tuve que se tomara vacaciones. A partir de mañana no venís más. O sea que automáticamente lo echó, ¿no? Y yo tenía 5 años y me acuerdo de mi papá que venía llorando a mi casa de indignación. Ahora saco la conclusión, en ese momento con 5 años no estaba equipado racionalmente como para entender que él lloraba de indignación, ¿no? Me tenía a mí y a mi hermano, y era, bueno, casado, con 2 hijos, y de golpe, porque pidió la vacación, se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, esa era una de las, digamos, señales, digamos, que había, ¿no? Entonces, el ir terminando con todo eso, ¿no? Hizo de que Perón lo tacharan de totalitario, sobre todo a los que eran víctimas, entre comillas, de esas medidas que apoyaban a la mayoría del pueblo y a la mayoría del pueblo trabajador, ¿no? Por eso era totalitario, por ejemplo. Entonces, como por ejemplo, cuando el gobierno, y en este caso el gobierno peronista, toma una decisión, como está pasando ahora con Alberto Fernández, y el DNU sobre el aumento de tarifas de telecomunicaciones, donde congeló, digamos, las tarifas de hasta el fin de año, y que las tarifas, las empresas de servicios de telecomunicaciones, a partir de enero del año que viene, no lo pueden aumentar solamente con su propia decisión, como lo estaban haciendo hasta ahora. Y además, en algunos casos, lo estaban haciendo poniendo tarifas dolarizadas, en dólares. Entonces eso ya están amagando con que Alberto Fernández es un dictador, porque no les deja aumentar todo lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, y a eso le llamaban totalitario. Yo me remito no a la discusión que es totalitarismo, sino ejemplos que yo he vivido hace varias décadas, comparada con lo que está pasando ahora también, que quieren volver al preperonismo. Ahora se quiere volver al preperonismo, ¿no? Bien, continuando en el mismo hilo de la pregunta no sé si anterior. Está claro, digamos, lo digo Sí, con entusiasmo, no sé si está claro. sí, se entiende. Continuamos, doctora. ¿Categorizaría a Perón como un líder carismático? Yo pienso que sí, porque él, cuando se dirigía al pueblo, se dirigía con convicción. O sea que no era una masa amorfa, que no sabía qué estaba diciendo y que por ahí le contaba cuentitos, como hasta hace poco otro eh, presidente del gobierno saliente, a veces le contaba cuentitos a la gente como si fueran seres infantiles, o cuentos este, de, para tratar de distraer, digamos, a la gente.
él se notaba muy bien que él tenía convicción de lo que estaba diciendo. Y eso el pueblo lo notaba y lo entendía porque lo que decía después se cumplía. Entonces, cada vez que Perón hablaba, la gente le prestaba atención. Porque Perón, si disculpando los términos, no verseaba. ¿eh? Él hablaba en una forma contundente y hablaba de hechos que después se iban a cumplir. Ahora sí me gustaría centrarnos en un eje fundamental en los gobiernos peronistas, que es la importancia y el rol de los trabajadores. ¿Por qué cree que un sector de personas perteneciente a la clase media-baja no brindaba el mismo apoyo que el resto de ese mismo sector social? Yo creo que hay varios, y eso está pasando ahora realmente, siempre pasó. Yo voy a hacer un poco de historia, ya que me doy el lujo de haber nacido hace mucho, entonces puedo comparar, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo, voy a contar lo que yo veía de lo que pasaba al principio y después lo que yo voy notando ahora. Los sectores, eh, eh, digamos, de clases, no quiero ser, digamos, despreciativo, de clases de menos pudientes, digamos, ¿no? En cierto modo, fueron los que apoyaron, digamos, a Perón, porque después se hubieron beneficiado, digamos. Después, ¿qué pasó? Hubo mucha gente de allí que fue ascendiendo, digamos. Un poco lo que dice después Cristina, que habla de la movilidad ascendente, ¿no? Yo voy haciendo una comparación. Yo puedo comparar casi todos los gobiernos peronistas, porque estuve ahí, ¿no? Y notaba esta situación con relación a esta pregunta que haces vos. El tema es que hay una falla por parte, digamos, de los dirigentes políticos, militantes y dirigentes sindicales, no solamente peronistas, sino también de los dirigentes sindicales y políticos en general. Es decir, hay que ir acompañando, yo la conclusión que voy sacando, a medida que la gente va avanzando y va progresando y va recibiendo los beneficios producto de la movilidad ascendente. No quiero hacer una descripción de la movilidad ascendente porque creo que más o menos nos damos cuenta. Quiere decir que la persona tenga trabajo, que tenga un trabajo remunerado como corresponde, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a tener su vivienda, que tenga acceso, ¿por qué no?, a tener su medio de transporte, que tenga posibilidad más adelante de poder acceder a sus hijos a educación secundaria, terciaria y universitaria, ¿no? Entonces, si no se va haciendo un acompañamiento de la toma de conciencia de lo que significa la movilidad ascendente, de la toma de conciencia de clase, ¿no? Es decir, que ellos siguen perteneciendo al pueblo, ¿no? No pasan a pertenecer a la clase burguesa, no pasan a pertenecer a la aristocracia, no pasan a pertenecer a la oligarquía, sino que están mejor, tienen derecho a estar mejor, ¿no? Y acceder, digamos, a todos esos bienes, pero no se deben olvidar a qué clase pertenece, porque corre el riesgo de creerse que está en otra clase y en una clase que nunca los va a recibir. Sí, los va a recibir para usarlos, para el voto, para usarlos para que aporten
a sus empresas, etcétera, etcétera, con su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando puede y llega el momento, como lo ha demostrado en distintos sucesivos gobiernos, etcétera, de acuerdo al proyecto del cual ellos sostienen, ¿no? Nunca los va a recibir en esa clase. ¿Eh? Entonces, a veces pasa, como está pasando ahora, las clases medias se han estado proletarializando, es decir, han ido retrocediendo, y han sido quizá las víctimas propicias de esa clase burguesa que le interesa solamente dar prioridad al dinero, a la economía y al comercio, ¿no? Y que no lo van a considerar como miembro, digamos, de su propia clase. Con esto no quiero hablar, digamos, de un clasismo, de un enfrentamiento de clases, sino que hay que tener bien claro que dónde está uno y recibir esos beneficios y ir progresando y desarrollándose como persona y desarrollar y ayudar y ser solidario y ayudar a desarrollar a los hijos a los otros compatriotas, digamos, a los que uno puede ayudar, ¿no? Entonces, ese beneficio lo debe orientar, digamos, hacia esa, y no estar a la expectativa de si yo puedo viajar mínimamente, puedo viajar a Miami y puedo hacer todos los viajes, y puedo ir a Miami, comprarme todo. Sí, vamos a Miami, nos compramos todo, pero cuando volvamos tenemos bien claro, ¿no?, que no formamos parte de una clase de una clase que después nos va a rechazar. Entonces hay que tener bien claro y bien conciencia, digamos, de eso. En eso, los gobiernos peronistas han ayudado a esa movilidad ascendente y a los sectores que estaban más abajo a acceder a esas clases, ¿no? Como resultado. No digo todos, pero hay una parte que no tiene, al no tener conciencia de eso, comete, digamos, esos errores, como pasó en el 2015, que permitió una gran parte de esa clase, permitió hacer acceder a un gobierno que se convirtió en el verdugo de esa clase. Por lo menos una gran parte de los jubilados, una gran parte de la gente que vive en las villas de emergencia, una gran parte de señoras que se han jubilado gracias a que Cristina les hizo acceder a la jubilación, y resulta que después fueron y le votaron a Macri, como le preguntaron a una señora por qué lo votaban a Macri, y le dijeron, y porque es lindo. Lo dijo por televisión, por ejemplo, y porque es lindo. Pero resulta que después no se da cuenta que pasó y está pasando lo que está pasando. No me quiero extender más, digamos. No me quiero dejar llevar por el entusiasmo. Retomando la problemática que le planteé al principio en relación a mi investigación sobre los prejuicios circulantes en la sociedad argentina, me gustaría preguntarle por qué razones cree que un sector de la sociedad asemeja al peronismo con el fascismo. Eso es... Yo sinceramente no creo que ahora... Me parece que es un enfoque, no es que quiero evitar la respuesta, digamos, ¿no?, pero me parece que es un enfoque un poco anticuado ya, digamos, ¿no? Porque eso lo hacían en los primeros tiempos del peronismo, ¿no? Que sabían que Perón había estado antes de estar en el gobierno acá, tuvo un par de años en Europa,
y fue en la época no me acuerdo, sí, terminaba la Primera Guerra Mundial, algo así, y tuvo contacto, digamos, creo que estuvo en Italia, pero también estuvo en el Vaticano, ¿no? Entonces, Perón trae algunos aportes, no puedo decir del fascismo, sino de algunos beneficios que son similares a los del fascismo, en el sentido de ocuparse, digamos, de la parte social. Pero por otro lado también, Perón incorpora al justicialismo principios cristianos que vienen de la Iglesia Católica. Y en esa época la Iglesia Católica tenía fama de ser más de derecha, ¿no? De estar, digamos, con, con los sectores, digamos, dominantes de la Argentina, ¿no? Y Perón, digamos, incorporaba, digamos, esos principios cristianos de la Iglesia Católica, no porque la Iglesia Católica estaba apoyando esa tendencia, sino porque era la Iglesia, y por la composición que tiene el justicialismo, ¿no? La justicia social, ocuparse de la parte social, inclusive de los principios del cristianismo, ¿no? Entonces, los opositores para atacar hacen un combo, y para atacar, digamos, al peronismo, lo califican de fascista, digamos, ¿no? También podemos decir que lo califican, y eso está bastante vigente ahora, de izquierdista, ¿no? Que el peronismo es de izquierda, porque precisamente se ocupa de la clase obrera, se ocupa de mejorar la situación de la población, etc. Entonces, eso es de izquierda. Entonces, el peronismo, cuando le viene bien a alguno, el peronismo es de izquierda también. Y se parece al comunismo, ¿no? Como ahora están, digamos, en alguna medida, eh, las nuevas manifestaciones que están saliendo ahora, entre las incoherencias que dicen que acá a la Argentina se viene el comunismo, se viene, ¿no? ¿Por qué? Porque este gobierno peronista empieza a retomar una senda de ocuparse de los más débiles, y ocuparse de la clase trabajadora, para restaurar una cantidad de daños que le ha producido el gobierno de Macri al tejido social y a las clases trabajadoras. Bueno, retomando su experiencia y quizás de alguna manera comparativa, me gustaría preguntarle si tuviera que realizar una crítica sobre los gobiernos peronistas, ¿qué aspecto resaltaría? Bueno, ahora, sobre todo en los últimos tiempos, estos últimos aspectos que dije, hay fallas de comunicación, ¿no? Es decir, se está recostando demasiado en el tema de las redes sociales. Las redes sociales tienen su característica especial, pero en las redes sociales hay de todo y están todos. Y al mismo tiempo, como te pueden informar, también te pueden deformar la información. En eso saben más ustedes que andan en las redes sociales que nosotros. Yo no tengo ni Facebook siquiera. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta que hay una invasión allí de deformación, digamos, ¿no? No dejo de reconocer que para algunas cosas son útiles, ¿no? Entonces, esa es una de las fallas de comunicación que hay, inclusive para hacer conocer, ir haciendo conocer cuáles son los actos de gobierno, ¿no? En eso, sobre todo en los últimos gobiernos, y en este gobierno está pasando esto, ¿no? Tendría que tener, digamos, como tenía Perón, un equipo de comunicación y que se ocupe de la comunicación oficial, en una forma
concreta, contundente, ¿no? Y no que hago un tuit y bueno, y el tuit la mitad de la población no lo lee, no sé. La gente grande no lee los tweets, ¿no? Entonces, por ahí, qué sé yo, Alberto respondió con un tweet. El 30 o el 40% de la población no se entera del tweet. Se entera porque alguien lo publica en una cámara de televisión, pero si no. Hay mucha gente que no accede a la computadora y a ver el tweet, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber otra forma contundente que garantizar que llegue a toda la población, ¿no? Y si tiene que usar la cadena nacional, no tiene que estar con el miedo de que le critican porque hay exageración de cadena nacional. Y resulta que hay otros medios que están todo el día con la cadena nacional. Hay algunos medios dominantes, no estoy diciendo nada extraño, que todo el día tienen cadena nacional. Entonces, el gobierno no puede usar de vez en cuando y interferir la novela de la señora que escucha la novela a las 5 de la tarde porque es un dictador, la dictadura de la cadena nacional. Entonces, hay cosas que el gobierno las tiene que aclarar o las tiene que dar a conocer oficialmente, para todos, ¿no? Cuando se toma alguna medida o cuando tiene que rectificar alguna comunicación. Eso es mi opinión, ¿no? En respuesta a lo que decían. Lo más sobresaliente, digamos. En cuanto a fallas. Me gustaría preguntarle, en relación al rol de los trabajadores nuevamente, ¿cómo categorizaría y qué importancia cree que tiene el 17 de octubre? Y el 17 de octubre yo tenía 10 años. No te voy a decir que estuve en la plaza a los 10 años, ¿no? Pero por ejemplo, una experiencia. Yo vivía en Villaluro hay talleres ferroviarios, digamos, que ahora están desactivados, ¿no? Gracias a otros gobiernos que desarmaron todo el ferrocarril, etc. Pero ahí había obreros. Yo vivía, qué sé yo, unas 7 o 8 cuadras de los talleres y estaba en la puerta de mi casa, sentí pero, y venían como 3 cuadras de obreros, ¿no? Pero por la calle, que iban ese 17 de octubre, eran como a las 6, 7 de la tarde, y bueno, después saqué la conclusión que iban a la plaza, a la Plaza Mayo, digamos, ¿no? En la movilización, ¿no? Primero que Perón no convocó al 17 de octubre. ¿Eh? O sea que acá hay una cosa, digamos, que a veces ni los mismos peronistas saben, inclusive los peronistas fijos. Perón no convocó. La masa obrera, ¿no? Y lo vas a ver, o no sé si lo viste, en el documental 17 de octubre, ¿no? Tomó la decisión de ir a pedir por Perón a la Plaza de Mayo, ¿no? O sea que, ¿cómo te voy a decir? En realidad, Perón, él no decidió ser líder, ¿no? Él decidió tomar una responsabilidad, ¿no? Ya hacía como 2 años, la revolución que hicieron los militares, en la cual estaba él, en el 43, para modificar la situación que había en el país, en el antiperonismo, algo más o menos te dije antes, todo el tema racista, clasista, esclavista sobre todo, ¿no? Y ahí ya, antes de subir Perón al gobierno, ya, por ejemplo, una de las medidas que se tomó fue a fin de año, ¿cómo se llama?
no sé, que uno tiene tantas cosas para decir que a veces se agolpan las ideas, digamos, ¿no? Para el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo salió antes del gobierno del 46, ¿sí? Salió, ¿por qué? Porque Perón estaba en el Ministerio de Trabajo y una de las cosas, medidas que se ha tomado es el aguinaldo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicieron los patrones? En todo ese lapso, digamos, esa movilización que había, ¿no? Perón lo metieron preso, ¿no? Por todo el problema que hubo entre los militares, pero lo metieron preso porque la oligarquía le pedía a los militares que lo sacaran a Perón, ¿viste? Entonces lo mandaron preso a la isla Martín García. En todo ese lapso, que después esto fue en octubre, fines de octubre, vino el tema de Perón subió en febrero de 46, o sea que pasaron como 6 meses después de él. Bueno, y a fin de año, en diciembre, cuando todavía estaba la medida, la primera vez que estaba la medida del aguinaldo, ¿qué hicieron los patrones? ¿Qué le decían a los obreros? A los obreros que trabajaban en fábricas donde estaba el aguinaldo, ¿no? ¿Sabes lo que le decían? Anda a cobrárselo a Perón. ¿Se entiende eso? O sea que se negaban terminantemente a cumplir con una medida que estaba vigente, ¿no? Bueno, anda a cobrárselo a Perón. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que después cuando subió Perón, les hizo pagar el aguinaldo el diciembre pasado, que lo tenía. Por eso era, por ejemplo, autoritario Perón, y era totalitario, porque les hacía cumplir una ley que estaba vigente y que los patrones no la querían cumplir. ¿Eh? Bueno, por ejemplo, entonces, por esa razón y por otras razones, otras medidas que se estaban tomando, entonces hubo toda una relación, digamos, entre los trabajadores, los sindicatos y los trabajadores no sindicalizados también, ¿no? Y se pasaron, digamos, la voz de que, bueno, la CGT iba a hacer un paro el 18 de octubre, ¿no? Pero la gente ya se había empezado a movilizar el 16 de octubre y ya empezaron en la madrugada del 17 se empezaron a movilizar hacia la Plaza Mayo, desde todas las, si ves un documental, ahí está contado, ¿no? Eso fue cierto, ¿no? Desde todos lados. Entonces, en realidad, el pueblo fue el que lo convirtió a Perón como líder, y ese día lo pidió como líder. Por eso es que es el día de la lealtad. La lealtad al liderazgo de Perón, ¿no? No es una palabra así vacía ¿no? Sino la lealtad al liderazgo de Perón. O sea que Perón fue una relación entre el pueblo y Perón. Perón accedió a ser el líder porque el pueblo fue hacia la plaza y le obligó a los que estaban en ese momento, a los militares que estaban gobernando en ese momento y que habían prestado atención a la oligarquía, a la presión que le hizo la oligarquía, de echarlo a Perón. ¿Y qué tuvieron que hacer? Lo tuvieron que llamar a Perón a la Casa de Gobierno. Y después, vos vas a ver algunas películas, digamos, ¿no? Y después le tuvieron que pedir a Perón que salga a hablar al pueblo. Ahí, a las 11:15 de la noche del 17 de octubre. Y le pidieron a Perón porque la gente de ahí no se iba a ir. Entonces Farrell le pidió, hágame el favor, vaya y hable con esa gente, cálmelos y díganle que se vayan. Bueno, Perón, está grabado el discurso de Perón, y ahí Perón se empieza a convertir en líder, y se convierte, ahí se entiende qué es cómo se construyó y cómo se construye el carisma de Perón. Macri puede hacer eso, pienso yo, no sé, de convocar y de hacer todo eso. Sí, bueno, él convoca a la gente, pero después
los discursos de eso son todos discursos vacíos, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí eso fue, digamos, el significado de 17 de octubre. El 17 de octubre los que eran, digamos, los que eran invisibles, los invisibles, porque los comentarios, digamos, de la gente que andaba de clase media y profesionales, etcétera, etcétera, que trabajaban por el centro de la capital, de Buenos Aires, a eso no los había visto nunca, no sabía ni que existía siquiera. Y lo vio salir, y para ellos era invisible, ¿viste? Porque la gente no salía, nunca salía de la hilandería, no salían de cómo estaban trabajando y cómo estaban vestidos, cómo salían de los distintos tipos de trabajo, de las fábricas, inclusive había gente con corbata, con camisa, había gente, digamos, que trabajaba, digamos, en oficina, etcétera. Todos, mujeres, también había mujeres, que nunca habían visto mujeres caminando por las calles, pidiendo por algo, ¿no? Entonces ahí el 17 de octubre es una especie de irrupción de los invisibles a los entonces invisibles para todos, ¿no? Y que los invisibles accedieron, ¿no?, a la política, accedieron, irrumpieron a poder empezar a transformar su realidad, y que se empezó a transformar en realidad, ¿no? Después vinieron todos los procesos de golpe de Estado, entonces siempre todo lo que viene después es querer hacer retroceder a la sociedad argentina al pre-peronismo. Yo digo, para hacerla más corta y más comprensible para ustedes, todo lo que viene después, golpe de Estado, negación del peronismo, 18 años de proscripciones del peronismo, calentarle la cabeza a la clase media de que no acceda al peronismo, etcétera, etcétera, es para hacer desaparecer y volver al preperonismo, que la gente pase a hacer lo que se está viendo ahora, porque ahora es la flexibilización laboral, que desaparezcan las 8 horas, que desaparezca una cantidad de derechos, que laburen todos en negro. El 40% de la población está trabajando en negro. Cada uno se tiene que hacer cargo de su salud, se tiene que hacer cargo de su jubilación, se tiene que hacer cargo de los hijos que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es el sueño de esos sectores poderosos, que son angurrientos, y ellos consideran que por qué le tienen que pagar todo eso a la gente, si eso es producto, es de ellos, de la inversión de ellos. Pero dentro de la inversión de ellos económica, como ahora están diciendo, que la cuarentena, que la gente como se está guardando en las casas, no va a ir a trabajar y la economía se viene abajo. Pero resulta que la gente sale, se muere, y resulta que hay fábricas que tuvieron que cerrar porque la gente se contagia, se enferma y algunos se mueren y o sea que eso también incide en la economía, ¿no? Bueno, todo eso, esa irrupción apareció, y yo te digo que yo lo empecé a ver, ¿no? Porque yo no estaba en la plaza, pero vi una cola así, pero empecé a notar y a sentirlo yo, digamos, en mi vida práctica, porque apareció el médico, apareció la comida, por ejemplo, una cosa de que la gente, yo lo cuento, la mayoría de la gente pobre no celebraba, por ejemplo, la cena de Navidad. Nosotros no conocíamos el pan dulce y la sidra. ¿A vos te parece una cosa? ¿Pero qué me está hablando? De la prehistoria.
No conocíamos el pan dulce y la sidra. ¿Qué hacían en los primeros tiempos? Perón cuando habían camiones que repartían pan dulce y sidra, hasta que la gente empezó a tener nivel y tener movilidad ascendente, y la misma gente no iba a buscar el pan dulce y la sidra que le regalaba el gobierno. Ellos se lo compraban. ¿Qué hacía el gobierno? Lo llevaba a las clases más necesitadas y se le daba, hasta que después se dio cuenta que no tenía que repartir más pan dulce, porque la gente tenía dignidad, había empezado a ganar en dignidad. Es una de las cosas que pasó el 17 de octubre. Apareció la dignidad. Yo me acuerdo en el año 80 más o menos, por el Banco Nacional, estuve en un viaje que me mandaron a Perú, ¿no? Un viaje de estudios. Bueno, yo hablaba con los peruanos y ellos decían que no podían entender, una de las cosas que yo notaba, que el obrero en la Argentina hablaba con el patrón y le miraba a los ojos. O sea que ellos, en Perú, ¿viste? Era una sociedad más sometida, ¿no? Y el obrero en general, cuando hablaba con el patrón, y bajaba la mirada y qué sé yo, no se animaba a mirarlo así de frente. Entonces el obrero argentino era un insolente, porque lo miraba a los ojos al patrón. No, el obrero argentino no, era dueño de su identidad y de su dignidad, ¿no? Y si él trabajaba y cumplía con eso, no tenía por qué estar bajando la mirada. Un ejemplo. Bueno, esto es un poco el resultado del 17 de octubre, que todavía sigue impactando. Fue como una bomba que cayó y las ondas expansivas todavía siguen. Si querés te puedo hablar una hora más. El 17 de octubre. Bueno, para finalizar con la entrevista, me gustaría hacerle una pregunta que quizás tiene que ver con todo lo que venimos hablando hasta ahora, pero para conceptualizarlo según su punto de vista. Para usted, ¿qué es el peronismo? Bueno, mira, te voy a tratar de hacer no una definición, pero sí una breve descripción antes de llegar a una definición, ¿no? El peronismo en sus orígenes había una sociedad racista, clasista, esclavista antes del peronismo. Bueno, lo que te decía antes pasó el 17 de octubre, donde los invisibles pasaron a tener dignidad, digamos, de golpe. Bueno, es un hecho histórico, es decir, como todo hecho político, social, es histórico, ¿no? No fue, el peronismo no fue siempre de una forma, ¿no? Cuando comenzó, no quedó ahí estático, sino, y no quedó así para siempre, sino que fue evolucionando, ¿no? Desde el surgimiento del peronismo, y aunque los enemigos digan lo contrario, fue evolucionando, ¿no? Y da la sensación, muchos peronistas están convencidos de que el peronismo es una cosa estática, ellos conocen determinadas consignas del peronismo y repiten eso, y el que no repite esas consignas no es peronista. Bueno, es una forma de ser peronista, ¿no? Acá entramos, digamos, en las variantes. En los comienzos, un poco como comentábamos antes, estaba anclado en el tercio más bajo de la sociedad, digamos, ¿no? Luego fue, hemos comentado antes, fue accediendo a otros niveles, ¿no? De forma tal que fue teniendo contacto con otros niveles de la sociedad, profesionales, artistas, ¿no? Que fueron producto, digamos, de esa movilidad ascendente, ¿no? El acceso a las universidades, a las escuelas técnicas, fueron dando técnicos en niveles de oficios, profesionales, y que siguieron siendo peronistas, ¿no? Fue como pasar, digamos, todo un proceso social y cultural.
y al mismo tiempo fue heterogéneo, ¿no? Es decir, vos podés ver ahora que en el peronismo puede ser, por ejemplo, uno que está cavando zanjas en una calle, y, por ejemplo, Carlos Pascuso, que habló con vos, y te dijo todo su currículum, y todos los pergaminos, etcétera, etcétera, y él a lo mejor no tiene nada que ver con el que está cavando zanjas, y él es peronista, ¿viste? O sea, que eh, no forma parte de ese tercio de la sociedad en los orígenes que era el origen del peronismo, ¿no? Y él te habló también de sus orígenes, de que el padre vino de Italia, vino de la guerra y trabajaba y después él pudo acceder a hacer, ahí tenés un ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, eso, hay una cantidad de gente, digamos, inclusive de sectores medios, que son peronistas, ¿no? Eso surgió, esos sectores medios se incorporaron masivamente en la década del 70, ¿no? Esa es otra parte de la historia del peronismo, ¿no? En la década del 70, masivamente, una gran parte de los sectores medios se incorporaron al peronismo, pero a otro peronismo que era un peronismo evolucionado, un peronismo que le daban por decir de la tendencia revolucionaria que surgió en ese momento. Podemos decir que el peronismo es plural, ¿no? Como resultado, digamos que pueden ser los albañiles, pueden ser los neurólogos, un kinesiólogo, etcétera, etcétera, de distintos niveles, ¿no? Vos decís, pero como un neurólogo es peronista, ¿no? Yo tenía una persona, una persona que me había operado, ¿no? Me hizo una operación y el tipo era neurólogo y el tipo era peronista. Y él se regodeaba de decir a los vecinos de clase media que era peronista y los tipos no podían entender cómo él era un neurólogo y era peronista, por ejemplo. Cometía ese pecado, digamos, ¿no? Los peronólogos tratan, porque hay distintos peronólogos que tratan de interpretar, digamos, ¿no? Y de tipologizar una cantidad pequeña de peronismo. Es decir, hay una cantidad pequeña de peronismo, ¿no? Esos son los peronismos, ¿no? Procuran limitarlo, asirlo, reducirlo, simplificarlo, ¿eh? Pero el peronismo, no me acuerdo quién dijo, lo habrás escuchado, es el hecho maldito de la burguesía. Siempre se les escapa a los que tratan de limitarlo, ¿no? Le dicen de derecha, como te dije antes, porque bueno, porque es nacionalista, se apoya las enseñanzas sociales de la iglesia cristiana. Bueno, es de izquierda, con lo que te comentaba antes, porque apoya a las masas trabajadoras. Que es una dictadura, porque defendía con energía los derechos defiende con energía los derechos, es lo que le está diciendo a Alberto Fernández ahora. Se está defendiendo, digamos, no los derechos, sino los derechos de los consumidores, ¿no? De ese DNU, que no lo pueden concebir ellos y están amenazando con que se van a ir del país y no va a haber más teléfonos celulares, no van a haber más computadores, qué sé yo. ¿Vos les creés eso? Que se van a ir del país porque no le dejan aumentar los precios, no tienen derecho. Entonces podemos, para terminar, podemos hacer una definición integral del peronismo que más o menos contenga, vamos a hacer una vez de peronólogo, digamos, ¿no? Y el peronismo, entonces, es un movimiento policlasista, en donde están contenidas todas las contradicciones del pueblo argentino, ¿no? Porque vos vas a ver, ahora lo ves a Eduardo Duhalde, anunciando un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Entonces
esa es la derecha que tenemos en el peronismo. Porque él está haciendo un favor al macrismo, etcétera, etcétera. Pero él habla como peronista, porque fue de un gobierno presidente, y sufrió como peronista, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos gente, por ejemplo, como Cristina, que a Cristina la tachan de izquierda, que acá se va a venir Venezuela, o como decía una señora en la televisión el otro día, se viene Valenzuela, ¿no? Entonces a Cristina le dice que es de izquierda, ¿viste? Y también está dentro del peronismo. Y en el medio hay una variedad. Por eso que es un movimiento, ¿no? No es un partido, digamos, que está ahí. El partido es una herramienta que se usa para votar, ¿no? Pero es un movimiento policlasista, hay varias, están contenidas varias clases, ¿no? Y ahí están contenidas las contradicciones que tiene el pueblo argentino, que podemos estar los de derecha con los de izquierda y nos juntamos, y por ahí nos juntamos, nos peleamos, ¿no? Porque esas derechas e izquierdas hay en el pueblo argentino, que a lo mejor no están dentro del peronismo, pero dentro del peronismo sí hay eso también, ¿no? Con esto termino. Bueno, eso fue todo entonces, Julio. Muchas gracias por la entrevista. Listo.